Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 7. La pregunta es: ¿hay vida después de la muerte? En el libro de Job, capítulo 14 y el versículo 10, encontrando el libro de los Salmos en el corazón de la Biblia, hallaremos al libro de Job antes, el libro de los Salmos. Job 14, interesa el versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Job, al hacer la pregunta, era hombre que había presenciado muchas veces la muerte, sin duda entre sus familiares y conocidos. Posiblemente había acompañado los restos mortales de muchas personas a algún cementerio. Y él pregunta: ¿el hombre morirá y dónde estará él? Y Job no tenía la Biblia, ninguna respuesta, pero comprendía mucho más que algunos que pretenden mucha sabiduría en el día de hoy, que dicen que los muertos llegan al campo santo. El hombre muere y con su muerte se acaba todo. Job sabía que no era así, y tu amigo también lo sabe. Porque en este bendito libro, que es libro dado por Dios, yo hallo escrito que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, y el hombre sabe que con la muerte no se acaba todo. Pero ¿qué es de los muertos? ¿A dónde van? Ya que el Señor Jesucristo nos ha hecho ver que hay dos caminos por los que los seres humanos transitan hacia la eternidad, es evidente que la pregunta de Job exige dos respuestas. El hombre del camino ancho muere, ¿y dónde está él? El hombre o la mujer del camino angosto muere, ¿y dónde está? Todos nacimos en el camino ancho, y cuando el pecador nace de nuevo por la fe en Cristo, entra por la puerta, abandona para siempre el camino ancho y comienza a caminar por el angosto. ¿No te ha preocupado nunca a ti lo que será de ti después de muerto? Una persona me dijo en el día de hoy, cuando le pregunté, no me dijo. No me ha preocupado. Dije a una señorita: ¿acaso usted prefiere vivir así como un pajarito? Porque usted es mucho más que un pajarito. Y en alguna parte tiene que estar. A Dios gracias porque tenemos la plena revelación de Dios. No solamente la revelación parcial del Antiguo Testamento, sino la plena revelación en la Biblia, y no hay más revelación fuera de ella. Tendríamos que comenzar pensando en las palabras del apóstol Pedro. Es un hombre que está dentro de la puerta, está próximo ya a la muerte, y está meditando en las palabras de Jesús. Y dice Pedro: mientras estoy en este tabernáculo, sigo enseñando, sabiendo que en breve debo abandonar mi cuerpo. Y tal como las flechas aquí indican, Pedro se aproximaba al momento cuando él
iba a abandonar su cuerpo, el cuerpo que llegaría a la sepultura, pero al abandonarlo, es evidente que él iba a otra parte. Pienso mejor que no traten de buscar todos los pasajes a los que voy a dar lectura brevemente o los que voy a citar, porque están anotados acá. Estaremos en los Hechos capítulo 7, Filipenses 1, 2 Corintios 5. Pero es mejor poner atención a la lectura. Leemos al final del libro de los Hechos 7 de la muerte de un mártir. Se llamaba Esteban. Por la manera tan fiel como predicaba el Evangelio, se levantaron en su contra los religiosos. Y llevándole fuera de la ciudad de Jerusalén, buscaron piedras a fin de matarlo. Y leemos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Me imagino verlo, pecador también que un día entró por la puerta, hombre que ha servido a su Señor, está frente a la muerte. Y mira al cielo, y Dios le permite ver a Jesús a la diestra de Dios. Y él dice, veo al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Y esto lo dice a los asesinos de Jesús. Esto lo dice al pueblo judío culpable de la muerte del Mesías. No toleran más. Rápidamente buscan piedras y comienzan a darle muerte. Y Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí está Esteban. En unos momentos más su cuerpo caerá sin vida. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pobre Esteban. No sabía lo que dicen algunos hoy. Que la persona llega a la sepultura, que el alma duerme juntamente con el cuerpo, o que con la muerte se acaba todo. No lo sabía. Pero sabía la verdad dada de parte de Dios. En unos instantes más voy a abandonar mi cuerpo y mi Salvador me va a recibir en gloria. Recibe mi espíritu. En el momento de la muerte no se produce ninguna separación entre el alma y el espíritu. Esta es la parte espiritual del ser humano, que sube a la presencia de Cristo, quedando solamente en la tierra la parte material, el cuerpo. Pablo está escribiendo a los creyentes de la ciudad de Corinto. Está hablando acerca de la muerte. Y se expresa en estos términos. Sabemos que me encanta el lenguaje de la Biblia. No hay ninguna incertidumbre. Sabemos, dice, que si nuestra morada terrestre se refiere al cuerpo, este tabernáculo se deshiciere. Qué descripción tan acertada, científica, de lo que sucede con el ser humano. Por alguna enfermedad y llega la muerte. Justo como él dice, el tabernáculo se deshace. Pero sabemos que cuando esto suceda, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. No está hablando de la casa del Padre Celestial. No. Está hablando en cuanto al cuerpo que ha de tener el creyente en la venida de Cristo. No como esta casa que se deshace, sino una casa eterna. Sigue hablando. También gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En otros términos, Pablo está diciendo,
Cuando el creyente muere, su casa, su cuerpo queda acá en la sepultura. El alma sube a la presencia de Dios. Y por así decirlo, el creyente está delante del Señor, desnudo. El alma está, pero falta el cuerpo. Está el dueño de casa, pero falta la casa. Sigue hablando. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cómo no ha de vivir confiado el creyente? Si muero, estaré ausente del cuerpo, pero estaré presente al Señor. Y mientras estoy en el cuerpo, estoy ausente. Él está allá y yo estoy acá. Quizás con más claridad se expresa cuando escribe a los filipenses. Pablo está en una cárcel en la ciudad de Roma. Tiene la esperanza de salir. Realmente tenía la convicción que sería puesto en libertad. Y escribe a sus amados hermanos en la fe, en la ciudad lejana de Filipos. Dice en el verso 21, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. ¿Lo puedes decir tú? ¿Pero lo puedes decir en verdad? Antes que Saulo de Tarso se convirtiera a Cristo, caminaba por la senda limpia. Y para Saulo de Tarso el vivir era la ley. Y todavía lo es para muchas personas en Santiago. Para mí el vivir es la ley. Eso decía el corazón de Saulo de Tarso antes. Para él el vivir era practicar la antigua religión de sus antepasados, ir al templo, frecuentar la sinagoga, guardar los 10 mandamientos, presentar ofrendas a Dios. Para mí, el vivir, decía Saulo de Tarso, es la ley, es el templo, es la religión de Moisés. Pero un día Saulo de Tarso quedó atónito. Una voz del cielo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y asombrado se dio cuenta, es el mismo que murió en la cruz, que me está hablando desde la gloria. Porque cuando Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? La voz celestial le contestó, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y Saulo había creído que Jesús fue solamente un mentiroso, un engañador. Y sinceramente había procurado borrar el nombre de Jesús de sobre la faz de la tierra. Había encarcelado y dado muerte a los seguidores de Jesús. Y en un momento comprende, no está muerta. Está en el cielo y conversa conmigo y me pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando el Señor le dice, yo soy Jesús, se rinde. Al instante y en forma incondicional. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esto es lo que se llama la conversión, amigo. No solamente que la persona comprenda, sino que el pecador reconozca el Salvador que murió por mis pecados, tiene que ser mi Señor. ¿Alguna vez aceptaste a Jesús como a tu Señor? Conversaba en otro país hace pocos años con una señorita. Y por su manera de vivir y actuar, no me infundía ninguna seguridad en cuanto a la conversión. Y se lo dije.
No me dijo, pero Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Y qué dice Romanos 10, verso 9? Si confesares a Jesús, si confesares que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que tengo, me dijo. Me parece que tú no has comprendido aquel verso. ¿Por qué? Si confesares a Jesús como tu Señor, y esto no lo has hecho. Es tan fácil decir, yo creo que Jesús murió, yo creo que Dios le levantó de los muertos, pero la conversión es otra cosa. Si tú confesares a Jesús como Señor tuyo, y esto fue lo que Saulo de Tarso hizo. Si Él murió, murió por mí. Él pagó mi cuenta de pecado, Él compró mi salvación, Él está en el cielo. Aquí no me mando solo. Tengo que entregarme sinceramente de corazón a Él. Y Saulo dejó la senda limpia, aceptó sinceramente a Cristo. Y ahora puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y al morir es ganancia. Dime, si tú murieras, ¿sería ganancia para ti? No hace mucho que conversábamos en este local y pregunté a una señorita que si ella muriera, ¿a dónde iría? Y tuvo la franqueza de contestarme, yo iría al infierno. ¿Y tú? ¿Qué sería de ti? ¿Qué ganancia sería que tú murieras en tus pecados? ¿Qué ganancia sería si fuese verdad lo que dicen algunos mentirosos? Que cuando el ser humano muere, llega solamente al camposanto. ¿Qué ganancia hay en el cementerio? Pablo era un hombre altamente feliz, un hombre ricamente bendecido, un hombre que servía con gozo al Señor. Si la muerte significaba solamente dejar de existir, ¿qué ganancia? Pero no es así. El morir es ganancia. Se explica. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo deseo de seguir sirviendo a mi Señor acá. Tengo deseo de morir. ¿Y por qué, Pablo? Es la ganancia, dice. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta es la ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaré con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y porque uno tiene la misma certidumbre, basada en la misma palabra del Señor, es que uno se presenta noche tras noche acá, sabiendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaré con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces el ser humano muere, el creyente, el del camino angosto, el hombre, la mujer que está dentro de la puerta muere y está de inmediato con el Señor, de inmediato. Y aunque le falte el cuerpo, está conscientemente en la presencia del Señor, es ganancia. El creyente en el cielo no queda inconsciente. Quizás alguien estará pensando en que alguna vez ha leído o escuchado de los que duermen en Cristo. Tendremos que examinar el pasaje, yo creo que pasado mañana, pero veremos que el verbo dormir guarda relación con el cuerpo y no con el alma. Nunca leemos en la Biblia del alma que duerma, el cuerpo sí. El cuerpo del salvado por Jesús está en la sepultura. Y cuando enterramos a nuestros hermanos en Cristo, depositamos el cuerpo sabiendo que está allí como una persona que duerme. Porque cuando la persona duerme,
es evidencia que después ha de despertar. Y si se acuesta es porque después se va a levantar. Dormir en relación con el cuerpo, no con el alma. El apóstol Juan nos dice en el Apocalipsis 6 de una visión que el Señor le concedió. Y está en el cielo mismo y dice, y yo vi debajo del altar las almas. Se trata de algunos mártires de Jesús, las almas. Nosotros no hemos visto almas, no de la manera como Él las vio. Y las almas oraban con inteligencia y recibían respuesta de parte de Dios y eran consoladas. Almas en comunión con el Señor, comunicándose con Él y Él con ellas. Pero tenemos el otro camino, ¿verdad? Dichosa la persona que ha confiado en el Señor. Vive confiado sabiendo siempre que cuando se ausente del cuerpo estará presente al Señor. Pero los que mueren en este camino, vamos a permitir que nos alcance la voz de Jesús. Está hablando en Lucas, un pasaje que Dios mediante habremos de examinar mañana. Y dice de un hombre, y murió, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El ser humano que vive fuera de la puerta de salvación, que sea un hombre de muchos vicios, un degenerado, o que sea una persona culta, preparada, de vida moral, si no ha nacido de nuevo, si no ha entrado por la puerta, está en el camino ancho. Y murió, y fue sepultado, y en el Hades, que en el Antiguo Testamento es llamado Seol, alzó sus ojos, estando en tormentos, y de aquel lugar surge la voz, estoy atormentado en esta llama. ¿Un muerto hablando? Un muerto hablando. ¿Un muerto sintiendo los tormentos? Sí. En la sepultura no hay tormento. En los cementerios no hay conversación entre los muertos. De ahí que hablamos a veces de un silencio sepulcral. Qué solemne saber que hora tras hora, minuto tras minuto, hombres y mujeres están muriendo en el camino ancho. A las 24, a las 48 horas sus restos están siendo depositados en algún cementerio. Pero antes que lleguen los cuerpos a los cementerios, están en tormentos. Y a veces personas que creemos que son inteligentes, nos hablan cada tontera. Nadie ha vuelto de allá para advertirnos. Y si alguien entrara en este local y viniera acá para decirnos, amigo, estuve en los tormentos y vengo para advertirles que es verdad que hay un infierno, ¿creeríamos a la tal persona? Es un loco. Sí. No necesitamos de locos. No necesitamos de condenados y atormentados que vengan a advertirnos. El Hijo de Dios ha venido. El testigo fiel y verdadero estuvo acá. Aquel de quien está escrito que nunca se halló engaño en su boca, está hablando. De las grandes multitudes de almas perdidas, Él saca un ejemplo.
y lo presenta a nosotros. Y murió, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Mañana, si Dios lo permite, veremos la verdad en cuanto al lugar comúnmente llamado el infierno. Advertimos, rechazamos rotundamente todas las fábulas. Aceptamos completamente toda la verdad que Dios nos entrega en su palabra. Pero bien sé que todos los que estamos hoy acá, puede que no estemos mañana. Cuando joven tuve un amigo, padre de amigos más bien dicho, un hombre dinámico de empresa, tenía su propia empresa, y don Tomás siempre procuraba mejorar su técnica. Cierto día fue a ver una fábrica donde le dieron amplias libertades para conocer toda la maquinaria que ellos tenían. Iba pasando de una sección a otra, examinando las máquinas. Llegó a una puerta y creyendo que por esta puerta podría pasar a la próxima sección de la fábrica, abrió la puerta, dio un paso y demasiado tarde se dio cuenta. Era el pozo del ascensor y el ascensor no estaba allí. Cayó una cantidad de metros hasta el fondo y ese día murió don Tomás. Qué tristeza sintió la viuda y los hijos, el padre, el esposo. Y sin embargo, como dice la Biblia, ellos no se entristecieron como los otros que no tienen esperanza. Porque cuando la persona del camino ancho muere, muere sin esperanza. Don Tomás había entrado años antes por la puerta estrecha. Murió en el camino angosto. Trágica la muerte, repentino el accidente, totalmente inesperado. Lloraron aquellos seres queridos, pero tenían la inmensa consolación de saber: nuestro Padre está con Cristo, mi esposo está con el Señor. Para nosotros es pérdida, pero para Él es grande ganancia. Y mientras nosotros lloramos su ausencia, Él está contento en la presencia de Dios. Todavía lo veo. Dio un paso y fue el último. Yo me pregunto, ¿cuándo vas a dar tú el último paso? Y cuando des ese paso, ¿dónde estarás tú? ¿Hablo a alguna persona indiferente? Jamás serás indiferente después que des ese paso. ¿Hay aquí algún incrédulo? Nunca más vas a ser incrédulo, ni en toda la eternidad. Un solo paso. De cuando me entregué a Cristo, ¿cuántas veces no he pensado: Guillermo, tú estás a un solo paso del cielo? Si sucediera lo que los hombres dicen lo peor, sería para uno lo mejor. Porque la muerte ha debido convertirse para el creyente en Cristo en un portero que le abre la puerta. El creyente entra a la presencia de un Salvador a quien conoce. ¿Conoces tú a Cristo? Qué terrible es vivir a un solo paso del lugar de tormento. Y esta noche muchos van a llegar. Los que frecuentamos los hospitales vemos cómo llegan. Los que viajamos mucho por los caminos de noche, ¿cuántos accidentes no hemos visto? Algunos que no quisieran ni pensar otra vez en ellos. Y no son los ancianos los que mueren siempre. ¿Cuántas personas jóvenes, de buena salud,
un solo paso y llegaron a su destino. Escúchame bien, es solamente por el lado de acá de la muerte que hay misericordia. Es solamente aquí en la tierra que hay perdón. No hay salvación después. No hay misericordia. No hay otra oportunidad. Venid luego, dice el Señor. Escúchame otra vez. Algunos estamos a un paso del cielo, algunos a un paso del infierno, pero solo un paso a Cristo. Oh, el Señor está tan cerca tuyo. Quizás dijo una persona, si Él me va a recibir, ¿acaso no manifestó su amor? ¿Qué más puedes exigir al Salvador? Te vino a buscar y salvar. Soportó la cruz y puso su vida por ti. Resucitado de entre los muertos te envió el Evangelio. Ha puesto su palabra en tu mano. Te ha mostrado que la puerta está abierta. Él está esperando. ¿Cuánto tiempo el Señor ha esperado? ¿Hasta cuándo le haces esperar? Si llegara en esta noche alguna persona a la puerta de tu casa sabiendo que tú estás, y golpeara la puerta o tocar el timbre, sabiendo que tú estás dentro, y tú no le hiciese caso, por muy amigo que fuera, se molestaría, se iría. ¿Y tú crees que Cristo tiene alguna obligación de soportar tu insolencia, tu incredulidad, tu indiferencia? Él es el Señor, es el Hijo de Dios. Y Él dice, ahora, y con ternura dice, al que a mí viene, quien quiera que sea, al que a mí viene, no le echo fuera. Sí que Él te espera. Él tiene la mano estirada. ¿Por qué no extiendes la mano tuya para ponerla en la mano que fue clavada en aquella cruz? Oh amigo, es tu oportunidad. Entra por la puerta mientras oramos por ti.